Cronológicamente, ¿usted se acuerda cómo empezaron las fábricas de discos acá en el país? ¿Cuál fue la primera? Bueno, sello Kismet, después salió paralelamente Discolito, que él como Don Lito Barrientos, que era el director de la orquesta de Lito Barrientos, él tenía su venta de discos también que se llamaba Discolito. Él fue el que nos grabó como Discolito en su sello, siempre en los estudios de Kismet. O sea que él entró como cliente de estudio Kismet y rentó el estudio para que grabáramos los beats, lo que se llamó algunas canciones que eran covers de los Beatles, que estaban pegando en ese momento. Sacamos covers en español de la música. Ella te ama, she loves you, yeah. Todo eso en español. Ahí se grabó bajo el sello Discolito. Paralelamente iba Discolito, que era el competidor directo del sello Kismet. No existía Dicesa todavía, ¿verdad? Ahí arrancó más adelantito que viene, compra es socia de doña María de Boet, la dueña de Kismet, se hace socia para fundar Dicesa y más adelante ella se retira de nuevo de Dicesa y ya existía Bonidiscos enfrente también, que ya venían ellos como un sello local aparte también. Le grabaron a muchos artistas también en lo local. Estamos hablando de los años ya Dicesa y Bonidiscos en 1970. Yo trabajé con ellos casi del 70 al 74, digamos. Ya éramos hierro, los pisos habíamos cambiado, entonces todo eso pasaba. Y seguían las disqueras pues, en Centroamérica, Indica, Costa Rica, ellos son los que le grababan, por ejemplo, a los Juniors de Santa Tecla. Ahí grabó también American Brass para sello Indica, Costa Rica. 4, 3, 2. Bueno amigos, acá estamos en el edificio El Mundo Curi, ahora es un Tecno Store. Me comentan que hace muchos años aquí era Kismet, que podías entrar del lado del parqueo. Kismet originalmente pues es de la señora María Rodríguez de Boet, que es de San Miguel. Se dice que lo inauguraron un 12 de abril de 1950. No sé si puedes enfocar ahí al fondo donde era el pollo campero. Según me comentan, el Kismet original estaba sobre la 7ª Avenida Sur y la calle Rubén Darío. Entonces esta tienda que quedaba al fondo era la primera tienda de música donde vendían acetatos. Así que originalmente en El Salvador los primeros discos que se vendieron fueron por Kismet en el año 1950. En aquel edificio que ustedes ven allá, que es donde está el pollo campero. Y años después pasó a ser Kismet este edificio que podemos ver acá al fondo. Y tenían también su pequeña tienda de discos, donde aquí mismo pues los producían, ya que tienen su propio sello discográfico Kismet. Más abajo pues donde era el edificio Rubén Darío tenía su sala de grabación. Y en los años 70, 80 este era el edificio. Me acuerdo yo que vendían discos, a diferencia de Simán, que vendía solo centroamericanos, ya en este Kismet vendían discos americanos, Made in USA. Y me recuerdo de que en esto, por ejemplo, vaya, el Progression of Power de Triumph, aquí lo conseguí, aquí lo compramos en americano, el Down to Earth de Rainbow. Y aquí fue donde me consiguieron mi primer disco. Mi mamá me cuenta el Rock and Roll Over de Kiss en 1976. La entrada, digamos, del público, de los clientes a pie era por acá. Y los que venían en vehículos era ahí atrás. Pero ya a las 6 que bajaban las cortinas, fuera que vinieras en carro o fuera que a pie, tenías que salir por el lado del parqueo, allá por donde está el Pollo Bonanza. Imagínense que hiciéramos un flashback en el tiempo y viéramos las fotos y los videos de cómo era en aquel entonces Kismet. 4, 3, 2. Ciertísimo, nadie puede darle los precios que le ofrece Kismet, las discotecas más completas de Centroamérica. El Kismetiquetazo del mes le trae discos importados por solo $24.95 y $26.95. No se pierda estos Kismetiquetazos con la inmejorable atención de Kismet. Kismet, cuando piense en comprar bien.
Kismet? Música, la verdad es que es un montón de recuerdos, ¿verdad? Y recuerdo que Kismet también comenzaron a vender aquellos cassettes grabados que eran competencias de supersonido, que era el sonido 10, solo aquí casi lo vendían. Y recuerdo también que aquí fue donde consiguieron los primeros cassettes del centroamericano. Los de Iron Maiden, los de Kiss, de las Águilas, Peter Frampton, ¿verdad? Y comenzaban a hacer la propaganda de los discos, pero sí, si alguien quería comprar discos, digamos, americanos, tenía que venir acá a Kismet, allá en los 70s, porque si man son los centroamericanos. Bueno, el primer estudio que existió aquí en El Salvador fue el estudio que fundó Kismet. Doña María de Boet dijo, bueno, yo estoy vendiendo discos hasta la fecha, pero queremos hacer algo ya nacional con esa idea. Entonces compró los equipos para lo que vino a ser estudios de grabación Kismet. Entonces el mismo nombre Kismet sirvió de que todo lo que ella grababa ahí bajo su sello Kismet. Así fue que grabó el Carnaval en San Miguel, digamos, las primeras orquestas que grabaron ahí, y todo ese material, como no existía disquera, fábrica, ni prensa, ni nada aquí, todo ese material lo mandaba ella a hacer a Miami Records, en Miami. Tanto prensas como el corte del disco y la matriz, y todo era mandado a hacer fuera. Incluso así comenzó Willy Maldonado también. Viene más adelantito, cuando ya Kismet era su estudio y hicieron varios pegues con orquestas y todo, con el sello Kismet, viene Doña María y le vende el estudio a Willy Maldonado. Desde entonces viene Willy y le cambia de Estudios Kismet a Estudios W, y ahí él comienza a rentar el estudio. Ya cuando nació Dicesa, pues viene Dicesa, que solo tenía prensas y todo lo demás, como venía contando, no tenía estudio de grabación. Entonces todo lo de Dicesa se grababa en Estudio W, rentado por Dicesa para Willy Maldonado. Solo haciendo paréntesis. Sí. Me llamó mucho la atención lo que me estaba comentando, que sí, como estaba en el sótano del edificio de Rubén Darío, sí, que dicen que el día del terremoto no había nadie grabando, no porque hubiera sucedido una catástrofe. Exactamente. Acuérdate cómo era ir a grabar allá a Rubén Darío. Bueno, siempre grabamos en el Rubén Darío, eran sesiones que entramos por decir algo, si el estudio había estado ocupado todo el día para X orquesta o tal grupo, nos decían, bueno, ustedes tienen de las 6 de la tarde hasta que amanezca, por decir algo. Ahí nos metíamos los beats hasta que terminábamos, digamos 2, 3 de la mañana. Entonces todo era así de pelo, jovencitos todos, ¿verdad? Entonces viene en una de esas, cuando vino el terremoto del 86, la ventaja fue que Willy ya no estaba su estudio ahí, ya se había trasladado a la Central Florida, ahí por El Salvador del Mundo. Eso fue lo que nos salvó de que nadie estaba grabando ahí, porque en el momento del terremoto ya no existía el estudio ahí en W, ¿verdad? Que si hubiera estado ahí, nos hubiera agarrado a la hora que fuera, ¿verdad? Eso fue al mediodía, me imagino. Hubiéramos estado grabando cualquier grupo, cualquier solista, Tony Acosta, cualquier, y ahí nos hubiera, lo que Dios, ¿verdad? Nos liberó de eso. Hubiéramos quedado ahí muchos, o quien hubiera estado grabando en ese momento, Willy Maldonado, o ahí grababa mi compadre Armando Cepeda, ¿verdad? El Choco Cepeda, con cariño, así le decíamos. Bueno, ahí pasamos horas y horas con las... ingeniero de sonido, ¿verdad? El ingeniero de sonido, en 2 canales. Se manejaban que la reverb no existía, solo había reverb, y si queríamos delay, había que hacer un... ¿Todo eso lo hicieron de manera empírica o había un lugar donde aprendieron? No. Bueno, empíricamente la mayoría. Que yo sepa, bueno, Armando Cepeda era natural en él. Él tenía, además de saber de audio y todas esas cosas, él fue el primer tecladista de Piedra María, por ejemplo. Entonces, Armando siempre lo conocimos como un oído seguro, le decíamos, un oído natural. Armando decía, usted entre 10 violinistas, por ejemplo, le decía,
usted, el tercer violín, súbale a la tercera cuerda que está baja. Un oído absoluto le llamaba. Él reconocía, él oía un carro sonando ahí, ese es un si bemol, decía, o un timbre de una casa. Algo de eso le aprendió a él, a reconocer notas. Por eso te estaba hablando en un momento cuando entramos, que ese ruido posiblemente es una nota, ¿no? Y que esta nota ya en el teclado. Ruidos o todo ese oído lo manejaba Armando Cepeda. Y bajo esa situación nos dirigió a muchos. Este que ustedes ven de color amarillo, hace muchos años fue el edificio Rubén Darío, que en el año de 1986, cuando fue el fatal terremoto, fue como lo más emblemático. Todo este edificio se cayó y murieron muchas personas. Entonces acá dentro de Rubén Darío estaban los estudios W, que era de Willy Maldonado, donde muchos artistas grabaron sus discos, que originalmente era pues el estudio de Kismet. Aquí tocaban los artistas de Dicesa y grabaron mucho material. Sí, yo me acuerdo de que una vez con un compañero, que era el guitarrista de Vía Láctea, me invitó y tuve la oportunidad de entrar al estudio W. Entramos por aquel lado, digamos, al oriente del edificio, y ahí bajaba uno, había una puerta roja, y donde estaba allá en una sala de espera y todo. Venían a ensayar ellos con los de Vía Láctea porque estaban preparando la grabación de un disco. Esto era el edificio Rubén Darío, según dicen, había sido declarado inhabitable del terremoto del 65. Sin embargo, parece ser que solo lo maquillaron y lo siguieron alquilando. Lo que sí habían bastantes aquí eran clínicas odontológicas. Eso iba a decir yo, por eso es que lo conozco yo, por las clínicas odontológicas. Me acuerdo que con un tío vine y las clínicas por lo general estaban en el sótano del edificio Rubén Darío. O sea, conocí solo el sótano, no conocí arriba del edificio porque eran clínicas odontológicas, había talleres de donde hacían piezas dentales. Las piezas dentales, sí, cabal, en esa fecha. Entonces todo este perímetro que estamos recorriendo Era el edificio Rubén Darío. era el edificio Rubén Darío. A la mitad, digamos. Entonces, no sé si me comentan que la entrada principal o la entrada donde vendían los discos estaba por aquí cerca, ¿verdad? De ese lado. Aquí, porque en dirección donde está el señor de azul y de verde era supuestamente la entrada, para mí la entrada principal en esa fecha. Las otras eran como con entraditas pequeñas, pero lo principal era eso. El director es El señor de verde, cabal. Sí. Lo raro es que el otro no se cayó, No. Este edificio. O sea que aquí estaba la entrada al edificio Rubén Darío. Vamos a hacer una pequeña toma aquí dentro. Esa es ahora zona peatonal, pero todo esto que ustedes ven acá al fondo, hace muchos años fue el edificio Rubén Darío, que se vino abajo por el terremoto. Y aquí adentro había un estudio de grabación, que originalmente era el de Kismet, y luego pasó a ser estudio W, donde produjeron a muchos artistas de Dicesa. Usted dice que no vino acá al estudio musical, ¿verdad? Sí, vine con un compañero, que era el guitarrista de Vía Láctea, y tuvimos la oportunidad de acceder al edificio. Ellos estaban preparando, me acuerdo yo, una grabación, no sé por qué, cuál disco fue, pero sí, entramos, llegamos, había una puerta, se abría, estaba como una sala de espera, y después estaba una parte del estudio, y ahí ensayaban ellos. Podemos entrar, tal vez se recuerdan dónde es que estaba. No me acuerdo porque dicen que era en el sótano. Cambiado, sí, hasta donde yo me acuerdo, sí. Ahorita nos da dado chance de entrar acá donde era el sótano del edificio Rubén Darío. Acá pues era donde grababa Willy Maldonado cuando en el 65 compraron el estudio de Kismet y el estudio W. Entonces, ¿cuánta historia nos esconde este lugar? Que ayer me contaba Ángel Gutiérrez que como ese lugar desapareció y lo trasladaron allá por el Salvador del Mundo. Entonces, en este sótano probablemente hubieran muerto si hubieran grabado ese día del terremoto del 86, pero ya se trasladaron al Salvador del Mundo. Don Carlitos. Vamos a ver. Imagínate cuánta historia musical hay acá. Obviamente está distinto de como cuando lo conocimos en los 80, ya pasaron, imagínate, 86, 96, 2006, 2016, casi 40 años del terremoto. Pero la verdad es de que
Es impresionante todo lo que aquí se hizo a nivel musical en la historia musical de El Salvador, ¿verdad? No, y también pues ahora es el Día del Padre y creo que recordamos con mucho cariño a los seres queridos que aquí fallecieron en este lugar, ¿verdad? Correcto. No solamente adentro, sino que también los vendedores que estaban en los perímetros. Hubo muchos vendedores que fallecieron cuando el edificio se desplomó, como estaban debajo de las marquesinas, ahí quedaron también. Quizá este es el espectáculo más dantesco que se ve en la capital salvadoreña. Este es el edificio Rubén Darío, que prácticamente se derrumbó y se incendió al mismo tiempo. Una labor extraordinaria están realizando los bomberos. Ustedes son bomberos de Guatemala. Sí, efectivamente somos bomberos voluntarios de Guatemala y acudimos en auxilio de los hermanos vecinos de la República de El Salvador. Unidades del Ejército, bomberos de Guatemala, bomberos de El Salvador, plantas eléctricas, tanques de gasolina, maquinaria pesada del Ejército, maquinaria pesada de instituciones privadas colaborando en la labor más difícil que hasta el momento se ha detectado en la capital salvadoreña, puesto que no se puede precisar cuántas personas se encuentran bajo los cimientos derruidos de este edificio conocido como Rubén Darío. Porque yo me acuerdo de la historia que contaba un vecino que era amigo de nosotros en el costado poniente, como era zona peatonal, tenían una venta. Me acuerdo que la señora vendía cepillos y cuestiones así, y un señor que llegaba donde ellos les dijo, cabal, ya iban a ser las 12 porque el terremoto creo que fue como 10 para las 12, y les dijo, yo voy a venir, les dijo, solo voy a ir a comprar la comida. Solo quedar ahí fue el señor debajo de las marquesinas. O sea, él no tuvo necesidad ni de entrar. Imagínate los que estaban pasando consultas dentales, porque aquí había bastante cuestiones de odontología, de piezas dentales, dentistas y todo eso. Aquí quedaron desafortunadamente soterrados en el edificio. No, y don Carlitos, ahorita que estamos acá, esta prácticamente es la cuna de la música salvadoreña. Aquí se grabaron tantos éxitos, tantas historias y tantas anécdotas que pues tenemos el privilegio de gracias a que nos dejaron entrar, ¿verdad? Pues sí, la verdad es que sí. No pensábamos que íbamos a entrar, pero tuvimos la fortuna de que el señor vigilante sabía dónde era y nos ha dado la oportunidad de bajar hasta el sótano, ¿verdad? Y sí, bastante de la historia musical de los artistas nacionales en El Salvador fue hecha aquí. Yo me acuerdo de que allá como por el 82, 83, lo que te contaba fuera un compañero del colegio en esos días, era el guitarrista de Vía Láctea, y de me dijo, hey, pues vamos al ensayo. Y entonces cabal venimos, y me acuerdo cabal, entramos por acá, había una puerta y hay una salita de espera, y luego la parte del estudio, las cabinas y todo, y en otro lado estaban los instrumentos musicales que ahí donde ellos ensayaban, los de Vía Láctea, me acuerdo yo. Y pues acabamos saliendo ya del sótano de los estudios W y los estudios de Kismet de grabación. Ahora estamos en el 2023 y pues esto nada más quedará para el recuerdo lindo de la música de El Salvador y también de trágico por todas las personas que fallecieron en este edificio, en el ex edificio Rubén Darío. Bueno, no existe documentación, fotografías ni grabaciones de esta época. Incluso tú me preguntas si no hay fotos ni nada de pruebas del edificio de Dicesa, digamos, de Bonidisco. Bueno, hasta la fecha existen los lugares, pero ya con otra gente en el personal. Pero bueno, vino el declive, no se documentó nada en ese momento porque todo era usado, digamos, para más como promoción. Si acaso salía alguien, digamos, cantante, digamos, Tony Acosta, que salía de fondo tal vez en las prensas de Dicesa o en la gerencia de ventas o en el lanzamiento, la promoción, o cuando Tony viajaba, pues era que todo eso se publicaba en los periódicos. Habían columnas como un César Temes que publicaba, digamos, eran comentarios así cortos en los periódicos. César Temes decía,
Ahí como propaganda de que salía. Sí, salía César Temes, que solo hablaba de artistas, ¿verdad? Él tenía su columna, no me acuerdo cómo se llamaba, del humor o de algo así. Más adelante Willy Maldonado sacó algo al respecto también, que decía, con permiso. Entonces salía Willy comentando, hoy esa semana sale el lanzamiento de fulano de tal. Pero no hay fotos, o sea, me refiero a fotos de las fábricas, todo eso no hay. Yo un tiempo tuve que hasta alturas, yo tenía muchas fotografías de esa época recogidas en un álbum de este grueso, que va a parecer chistoso, pero ese álbum era como que fuera un registro civil de alcaldía de pueblo, así, pegado con almidón. Un amigo de nosotros que fungía, que él decía que era el representante de nosotros, él era muy así como a documentar todo lo que ahora sería, mira, te graban el celular. Él era todo en cassette, cuando ya tuvo el cassette, te graban, mira, hoy los beats tocaron en las fiestas patronales de Apompa, por decir algo, en la alcaldía, y eso lo publicaba él después en la prensa gráfica o el diario de hoy. Él aportaba todas esas noticias de espectáculos a los periódicos, que era el máximo medio, digamos, y la televisión pues, que apoyaba, las radios que apoyaban los medios, los lanzamientos, pero nunca hubo así, salían postales de promoción, digamos, los bits exclusivos de Dicesa. Todas esas, tantos recortes de periódicos, como todo venía en ese álbum, que hasta ahorita se me ha desaparecido porque el 2010 que Mario Anaya hizo el documental en Los Ángeles, que vino a recoger información de todo eso, así como estamos hablando aquí contigo, yo le presté ese álbum y de ahí sacó hasta la muerte de Tito Carías, estaba ahí, ¿verdad? Y bueno, fotografías de toques de los beats y de otros grupos estaban documentados ahí, recortes de periódicos, de todo eso, porque Saúl todo lo documentaba ahí. Eso es lo único que existe a nivel personal, pero de ahí hiciera videos, por ejemplo, Canal 4 guardó en archivo por mucho tiempo cintas que eran de este grueso en aquel entonces, que no estaban las Tascam ni los formatos que hoy vemos pues hoy en día, ¿verdad? Mala suerte que Canal 4 sufrió un incendio, no me acuerdo en qué año, pero ahí se fue, en ese incendio se fue todo lo que ellos tenían archivado. Era como que a Televisa se le queme todo lo de los años 50, 60 y se pierda todo eso, ¿verdad? En grabaciones de reel y toda esa cuestión. Ahí se fue, puede ser que muy poco ves. Y lo que cada quien, por ejemplo, de mis discos, hoy con el vinil que está de moda, pues, mucha gente tiene mis discos que ni yo los tengo. Algunos, mira, Angelito, me dice, ¿tenés ese disco? No, ni yo lo tengo. Hasta volver el hierro. Exactamente. El uno del hierro. Guillermo Serrano me dice, mira, yo los tengo todos, o solo este me falta. O yo tengo dos de estos, te lo paso, y así. Pero eso es lo único que nos ha quedado de recuerdo y de documentación. Gracias a que esta gente en su momento eran fans de mi música y compraban todo lo que salía en lo mío personal, ¿verdad? Así que de esa forma no tenemos documentado mucho de este material.